Este es nuestro primer video del curso que vamos a tener sobre ética, ¿no? El primer tema que vamos a tratar se llama ética y moral. Vamos a ver estos dos términos, vamos a tratar de definirlos y vamos a tratar de ver sus diferencias. Ese es nuestro objetivo, diferenciarlos, entenderlos, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decir sobre la ética y la moral es que generalmente se utilizan como sinónimos. La mayoría de la gente los usa como sinónimos, la gente común. El señor de los tacos, yo, los estudiantes de preparatoria, las abuelitas, todo el mundo utiliza el término moral y ética como si fueran sinónimos. Estos dos términos los usan como sinónimos indistintamente. No nada más la gente común, sino los textos universitarios que no son filosóficos, o sea, los textos universitarios de medicina, de derecho, de psicología, ¿no? Utilizan indistintamente el término ética y el término moral. Los usan indistintamente. Incluso algunos profesores y filósofos han llegado a utilizarlos como sinónimos. Unos hacen la diferencia y otros no. Un ejemplo de los que no, bueno, pues Eduardo García Maínez, el jurista y filósofo mexicano, en su libro de Introducción al Estudio del Derecho, en el capítulo en que habla de las normas jurídicas y las normas morales, las compara y busca las diferencias entre las normas éticas y las normas jurídicas, sistemáticamente utiliza el término ética y moral como sinónimo. Siempre los usa como sinónimos. Entonces, vemos que incluso filósofos los usan como sinónimos. Nosotros en este curso sí vamos a tratarlos de forma diferente. El término ética tiene un contenido y el término moral tiene otro. Sí vamos a separarlos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los manuales de filosofía los separan, los encuentran diferencias entre uno y otro, y un buen número de filósofos trabajan sobre esa diferencia, ¿no? Construyen sobre esa diferencia. Nuestro primer acercamiento, que es el etimológico, también los va a tratar como sinónimos, ¿no? Etimológicamente, la palabra ética y la palabra moral tienen un origen común. La palabra ética viene del griego ethos, nos llega directamente del griego ethos, que quiere decir hábito, costumbre o carácter. Y la palabra moral nos viene del latín mores, está relacionado con la palabra ethos en griego. Y la palabra mores o moral también quiere decir hábito o manera de vivir. Entonces, podemos ver que son dos palabras que están muy relacionadas y que etimológicamente significan lo mismo o algo muy parecido. Son sinónimos. Ok, todavía en el punto etimológico no vamos a separar la moral y la ética. Tienen un origen común y un significado muy parecido. ¿Qué es moral y qué es ética? Bueno, la moral es un conjunto de normas, de creencias y de valores que tratan de dirigir la conducta humana. La moral es un conjunto de normas que tratan de orientar la conducta humana. Cuando actuamos conforme a las normas de la moral nos va a dar una calificación a nuestro actuar. Nos va a hacer una valoración de nuestra conducta en términos de bueno o malo, correcto o incorrecto, bondad o maldad. O sea, la moral califica la conducta humana como buena o mala, dependiendo de si cumples con sus normas o no. Okay, esa es la parte que podemos decir como primer acercamiento, que es la moral. Es un conjunto de normas, un sistema de creencias que trata de orientar la conducta humana. La moral da respuestas concretas a situaciones definidas. La moral nos va a decir, es bueno decir la verdad, es malo mentir. La moral nos va a decir, es malo robar, es malo matar. ¿Por qué? Bueno, generalmente la moral considera como malas aquellas conductas que atentan contra valores que considera importantes. Un ejemplo, uno de los valores más importantes que vamos a encontrar es la vida humana. Por lo tanto, casi todos los sistemas éticos que ha desarrollado la humanidad va a tener una norma que prohíbe matar. Hay un valor muy importante que es la vida humana. Siempre va a haber una norma moral que prohíba matar. Entonces siempre podemos encontrar esto. Las normas morales protegen valores, cosas valiosas, ¿no? También es muy importante para el desarrollo de la civilización, para el desarrollo de la cultura,
la propiedad privada, o sea, que exista una seguridad para la propiedad, para el trabajo. Entonces, generalmente se va a establecer que robar es malo. Es importante cuidar la propiedad, entonces robar es malo. Esa es la forma como la moral nos va a dirigir la conducta. ¿Cómo vamos a adquirir la moral? La moral no se aprende estudiándola. La moral se aprende a través de la observación y la imitación. Es decir, lo aprendemos desde niños y lo aprendemos observando a nuestros adultos. Vemos cómo se comportan nuestros adultos, nosotros los imitamos, interiorizamos esas conductas y las consideramos correctas y obligatorias. Entonces la moral se adquiere en los grupos primarios como la familia, como los amigos del barrio y la religión. También en un segundo momento la vamos a adquirir todavía parte de nuestra moral, o vamos a formar nuestra moral en grupos secundarios como por ejemplo la educación formal, en la escuela. Siempre vamos a encontrar un maestro que es referente de buena conducta o de mala conducta, es decir, vamos a encontrar nuestros profesores que se portan bien y se portan mal y siguen influyendo en nuestra formación. Entonces, la moral, más que estudiarla, la vamos a adquirir a través de la observación y la imitación. Vamos a interiorizar esa imitación y vamos a considerar eso como obligatorio y bueno. ¿Qué es la ética? La ética es la rama de la filosofía que estudia la moral y la conducta humana. Podríamos decir que la ética es una especie de moral de segundo piso. ¿Cómo es esto? Aprendemos desde niños que robar es malo. Esa es parte de nuestra moral. Pero cuando llegamos a cierta edad podemos empezar a reflexionar sobre por qué es malo robar. También vamos a poder reflexionar si hay excepciones. ¿Hay casos en que robar no sea malo? Pongamos, por ejemplo, el robo famélico. Una persona con mucha hambre y en estado de necesidad roba 2 manzanas para comer. ¿Es una mala persona? ¿Es un monstruo por robarse 2 manzanas? Pongamos todavía este caso de robo por necesidad máxima o gran necesidad. Un padre, siempre ponen el ejemplo del padre, un padre tiene un hijo enfermo y no tiene dinero para una medicina que es cara. En la noche entra a una farmacia y roba 2 unidades de esa medicina que necesita su hijo. Evidentemente que está actuando en contra de la norma moral e incluso en contra de una norma jurídica. Es un ladrón. Pero la pregunta ¿es una mala persona? ¿Es un monstruo por robar medicina para su hijo? Estas reflexiones son la ética. La ética reflexiona sobre la moral. La ética está relacionada con otra rama de la filosofía. Está relacionada con la rama de la filosofía que se llama axiología. ¿Qué es la axiología? La axiología es la rama de la filosofía que estudia los valores. Enlista los valores y los jerarquiza. Y es lo que pasa con la ética y con la moral. Nos van a determinar cuáles son las cosas que verdaderamente son importantes para nosotros y en qué grado. Una cuestión sin resolver. Dijimos que la moral también la aprendemos de la religión. Hay una moral religiosa, hay una moral cristiana, una moral budista, una moral musulmana. ¿Los ateos tienen una ética? La respuesta es esto. Sí, la moral está relacionada con la religión. ¿Por qué? Porque las creencias religiosas generan normas de conducta que vamos a calificar como buena la conducta que se apega a esas normas y mala la conducta que se aleja de esas normas. Hay una moral cristiana, hay una moral budista y una moral musulmana. Sin embargo, todos los seres humanos somos capaces de tener una moral, también los ateos. Los ateos también tienen una moral. Pero volviendo al tema de la moral religiosa, un ejemplo de moral religiosa. Pensemos en los budistas. Los budistas creen en la reencarnación, creen en el karma y creen en la rueda de samsara, que es la rueda de la reencarnación. Para los budistas, comer carne es una conducta mala. ¿Por qué? Porque el pollo o la vaca o el cordero que nos vamos a comer es un ser vivo que probablemente es reencarnación de un humano. Puede ser la reencarnación de un ser querido, de un conocido o simplemente de un ser humano. Hacerle mal a un animal al comérnoslo, matarlo para comérnoslo, crea karma malo, lo cual va a ocasionar que no rompamos el ciclo de las reencarnaciones. No vamos a llegar al nirvana y entonces vamos a seguir reencarnando. Entonces, para un monje budista, comer carne está prohibido, es una actividad mala, una conducta mala. Los monjes budistas solo adquieren proteína a través del té de mantequilla, que es muy rico, pero no sé si alguien puede estar nada más a base de té de mantequilla, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí que hay una norma que prohíbe algo y lo considera malo.
También los veganos consideran que comer carne es una conducta mala e incorrecta, pero lo hacen por otra razón, ellos no por una cuestión religiosa. La mayoría de los, bueno, no todos los veganos son creyentes, ¿verdad? Habrá veganos ateos, pero ellos también consideran que es una conducta mala. ¿Por qué? Porque los animales son seres sintientes, entonces es malo que yo obtenga un placer comiendo carne, causándole la muerte y sufrimiento a un ser sintiente. Incluso algunos veganos hablan de persona no humana cuando hablan de los animales, ¿no? Entonces también van a considerar que la conducta de comer carne es una conducta mala. Y tanto los budistas como los veganos van a creer en su superioridad moral sobre los carnívoros o sobre la gente que come carne. Sobre todo los veganos van a tener esta idea de la superioridad moral, es muy propia de ellos, ¿no? Hasta aquí más o menos podríamos ver que sí, todas las normas, todas las religiones crean una moral o crean normas morales.